¿Ya venía el movimiento Tupamaro trabajando, organizándose? No, los Tupamaros, estaba casi derrotado los Tupamaros en esa época. Habían recibido un golpe terrible. Pero ya, o sea, a ver, el movimiento se empezó a manifestar en el 66, 67. 63. 63. Con el asalto al tiro suizo. Pero ya ¿Fue la primera operación del movimiento? Sí. Fue la primera operación. Me animo a decir que esa es la operación fundacional del movimiento, ¿no? Pero en el 66, a fines del 66, principios del 67, reciben un golpe terrible y quedan muy debilitados, muy debilitados, estaban muy debilitados. Pero el gobierno de Pacheco, sin quererlo, agita las aguas y ahí se produce la conflictividad estudiantil, la CNT apoya y ahí empieza un clima de continua violencia callejera. Era un caos, ¿no? Era un caos y el país se sumergió en una espiral tremenda de violencia, y los Tupamaros, con la poca infraestructura que tiene, secuestran a Pereira Reverdel. El primer secuestro de Pereira Reverdel fue en 1968. En ese contexto, lo primero que piensa las fuerzas del orden en aquel momento es que Pereira Reverdel está prisionero en las facultades, en alguna de las sótanas facultades. Y empieza un registro en las facultades, los estudiantes resisten, y eso es lo que genera la muerte de Liberarse. En la universidad. Claro, Liberarse muere por un accidente represivo, el tiro en realidad le pega en la pierna, pero lo desangra. Es el origen de la muerte de Liberarse. Es por ese, la fuerza del orden en realidad pensaban que eran los estudiantes los que habían secuestrado que tenían, o al menos eran cómplices de secuestro de ese hombre, que justamente ese era el brazo derecho de Pacheco, el hombre, uno de los ideólogos de la mano dura, ¿no? ¿Y era cierto? ¿Que era ideólogo? Sí. Hay que leer el documento que nos entrega Pereira Reverdel a nosotros. Él explica muy cabalmente la mano dura. ¿Por qué está bien que Pacheco haya tenido esa política firme de enfrentamiento con la no solo con la guerrilla, con el movimiento sindical, son minorías alborotadoras y lo dice en un momento una persona, 10 tipos en la calle hacen mucho ruido, pero hay que ver los que no hacen ruido, la mayoría silenciosas, ¿no? La gente que no hace ruido. Eso son esa mentalidad de Pereira Reverdel, ¿no? La mentalidad, una política dura, de que hay que imponer el orden en la sociedad a cualquier precio. A cualquier precio, claro, pero... No era el único, Ojo, no era el único. No era Héctor Giorgi, era otro de los ideólogos de la mano dura, secretario de la presidencia, que lo dice muy claramente: una sociedad no puede vivir permanentemente en desorden, tiene que vivir en orden. La gente, el común de la gente quiere vivir dentro del orden, ¿no? No es el único caso, ¿no? Ojo, había mucha, alrededor de Pacheco había mucha gente que era partidaria que aprobaba eso. Sí, no hay ninguna duda. El tema también es que nos cayó encima la dictadura que fue muy cruda, sí, muy cruda, y que de repente al haber estado ya combatido el movimiento de liberación nacional, que prácticamente no funcionaba ya, no se justificaba tampoco una dictadura de esas características, ¿no? Sí. En todo caso, capaz que un par de años y dejar de vuelta el poder a los cívicos, ¿no? Sí, hay un tema interesantísimo ahí, que por ejemplo Pacheco resiste hasta el final poner a los militares a combatir a la guerrilla. Ah, ¿no quería? No, se lo ofrece muchas veces, no, le dice, especialmente uno que insiste con él es Federico García Capurro. Le dice, hay que poner y él tenés que sacar a los militares a la calle, y él le dice, sí, y después que los sacamos, ¿qué los hace entrar de vuelta? Mira. No, él sabía, por eso cuando el decreto es muy tardío, es septiembre de 71 el decreto en la lucha. Hasta ese momento los militares no están en la lucha antisubversiva, está la policía. Es más, la policía había logrado meterlos a todos presos, a las principales cabecillas. Lo que pasó, que sucede la fuga, el abuso.
Y eso provoca que Pacheco diga, bueno, está. Pero si hubiese sido por él, nunca hubiese firmado ese decreto. La escapatoria de todos de ciento y pico de Tupamaro en la cárcel de Punta Carretas provoca que él se extreme. Sí, diga, bueno, pero lo hace muy tardíamente. Entonces, ¿qué pasó? Para colmo de males, asume un presidente, Bordaberry gana, que no tenía conocimiento del mundo militar. Uno de los problemas que tiene Bordaberry es que desconoce el mundo militar. ¿Y Pacheco sí lo conocía? Sí, Pacheco sí, claro. Incluso bueno, está la de Dos Gestido también, ¿no? Le dio un entrenamiento eso, ¿no? Pacheco entendía bien el mundo militar. Y le da un par de consejos que él no sigue, Bordaberry. Le da un par de consejos, incluso a quién tenía que nombrar y quién confiar en quién no, que él no lo sigue, no sigue esos consejos. ¿Y qué es lo que pasa? Una vez derrotados los Tupamaro en el 72, que fue una... está bien, pongámosle que... da la impresión que fue más bien una cacería. No fue una guerra civil. No, claro. No fue una guerra no era un estado de guerra. No fue una guerra civil. Yo he hablado con muchos, pues, yo tengo amigos por todos lados. He hablado con muchos colorados que me dicen, no, fue un estado de guerra porque en el sentido que el Estado se defiende contra porque acordate, dice que los Tupamaros declaran la guerra, ¿no? Cuando matan a los, con el día de abril, 14 de abril, ¿no? ¿Cuando matan a los soldados? No, el 14 de abril cuando matan a varios integrantes del Escuadrón de la Muerte, gente que ellos decían que eran integrantes del Escuadrón de la Muerte. No, son ellos los que atacan, ¿no? Entonces el Estado ante eso se defiende. Pero todo es que es una cacería humana despiadada, sin lugar a duda, en que ellos son derrotados muy fácilmente. Lo que pasa es que también venían algunos crímenes de gente de la extrema derecha, o sea, venían ya unas y el Escuadrón de la Muerte existió. Sí, existió un grupo parapolicial que eliminó el primer desaparecido es Adán Abel Ayala. Era un muchacho de Artigas que trabajaba en sanidad policial y que aparentemente había sido el que le dio los datos al MLN para emboscar a Morán Charquero. Ajá. Pero ese fue el primero que desaparece. En democracia. Sí, claro. En democracia desaparece. Y después hay otro, ¿no? Ibero Gutiérrez, Castañeto, que empiezan a actuar grupos que al menos que tenían notoriamente tenían acceso a la infraestructura del Estado. Claro, vehículos, información, armas. Ese brazo estaba amparado. Sí, ahí está. Incluso no deja... Esto, lo que voy a decir ahora es documentación pura. No acuso a nadie, pero es notorio, está documentado que el escuadrón empieza a actuar cuando asumen Danilo Sena y Acosta y Lara de su secretario. Es en ese momento, ellos asumen y al poco tiempo empieza a actuar este grupo, que antes no había aparecido, así, atacando así la periferia del MLN. Pero y aparece también la Juventud Uruguaya de Pie por ahí, ¿no? Pero la Juventud Uruguaya de Pie aparece por otro lado, ¿no? Aparece en el 70, fue un movimiento que nació en Salto. A ver. Nosotros fuimos con Gustavo Trujillo los primeros que hicimos una historia, cuando trabajamos en la revista 3, los primeros en hacer una historia sobre la Juventud Uruguaya de Pie, los primeros que entrevistamos a los dirigentes de la Juventud Uruguaya de Pie, entre ellos a Hugo Manini Río, hermano del actual director de La Mañana y hermano de Guido Manini Río, el líder general, que es líder de Cabildo Abierto, ¿no? Y a partir de ese momento quedó una buena relación con Hugo Manini Río, porque él siempre respetó nuestra objetividad. Él siempre respetó, ustedes son objetivos. Ustedes son objetivos. Y es lo que tiene que tener un historiador, ¿no? Vos me contabas la vez pasada que en un momento, siendo vos estudiante,
fuiste a encarar a tu profesor y muy angustiado, ¿no? Ah, Sampoñaro. Sí, pero eso fue siendo... Yo estaba en preparatorio. En lo que se llamó antes preparatorio. Sí, es cierto, esa historia siempre la cuento. A ver, contanos. Sí, yo estaba haciendo un trabajo sobre, creo que era el tema de la esclavitud. Entonces, era un trabajo sobre el tema del racismo en Estados Unidos, ¿no? Un trabajo histórico. Que yo después, muchas de esas anotaciones me quedaron escritas a mano y las volví a usar después en Facebook, en una otra historia que yo saqué en Facebook. Pero yo descubrí que durante la presidencia de Monroe, del presidente de los Estados Unidos Monroe, hubo un intento de solucionar el tema porque ya había terminado la guerra civil, pero hay un problema tremendo con los negros de Estados Unidos, ¿no? Entonces dice, bueno, vamos a regresarlos a África. Entonces se embarcan y ellos fundan Liberia. ¿En África? En África, Liberia. La capital se llamaba Monrovia. Se debe llamar todavía Monrovia por Monroe, en honor a Monroe. Y eran negros sureños del sur. Hasta hablaban... ¿Del algodón? Sí, la gente que había trabajado como esclavo de algodón. Y hasta hablaban en el lenguaje especial que tienen los sureños de hablar, ¿no? Y lo primero que hacen allá cuando llegan allá es esclavizar a las tribus vecinas. Las esclavizan y ellos pasan Aplican el mismo método que recibieron ellos. Exactamente. Y ellos actúan como señores en mansiones, ¿no? Como señores, como plantadores, ¿no? Mientras que los otros se esclavizan. Cuando yo descubro eso, que me sorprende, que me causó sorpresa y dolor, le digo a Sampoñaro, y Sampoñaro me digo, mire profesor, digo, mira, es terrible, tengo un dolor tremendo. Y Sampoñaro me mira fijo y me dice, ese es problema suyo, no es problema de la historia. La historia como es. Usted no puede ocultar el hecho o deformarlo. Si usted tiene la documentación, usted la presenta. Punto. Fuera de pasiones, banderas. Todo. Usted no puede ni siquiera... Pelos políticos. No, ni siquiera por las víctimas debe... Todo, usted no está de parte de nadie. La historia es eso. Dura y pura. Del Banco de la Caja Obrera ya hablamos un poco. Una historia 1905-2001. También aquí con Gustavo Truyen. Sí. Esto está editado por Perro Andaluz. Mira, sí. Angelito Atienza, un gran amigo. Ediciones amigo 2009, también. Primer Premio Nacional de Literatura del MEC. Otro primer premio, Jorge. Sí, ahí hicimos... ensayo histórico inédito. Sí, nosotros cuando me dijeron que fue Julio Mendilarzo y Fernando Iraola, dos compañeros del banco, que me dieron mucha manija. Vos tenés que escribir la historia de Caja Obrera, y yo no quería, porque decía, mira, yo fui afectado por la crisis del 2002, yo no voy a ser lo suficientemente objetivo, más saltar alguna parte de pasión, y me dijeron, no tenés que hablar de la crisis del 2002, vos tenés que hablar de la historia de Caja Obrera, que es diferente. Claro. Explicar cómo se fundó, cómo se creó, por qué fue lo que fue, lo positivo que fue en muchos aspectos para la economía del país, para la actividad financiera del país, por qué fue un banco tan querido por sus clientes, por qué se habló siempre de la familia de Caja Obrera, por qué nuestra generación, que somos la generación que nos consideramos de los 80, fuimos lo que fuimos, que hasta se fundó una murga. Caja Obrera fundó una murga, La Embargada, que llegó a actuar en el Teatro Verano y ganar algún premio. La Embargada, porque se fundó en el año 83, tuvo un símbolo de la época de lo que era el 83, claro. Fue el momento de los quiebres, los embargos, ¿no? En el 82 especialmente, que fue el año terrible, que por primera vez viví una corrida bancaria en mi vida, ahí es por eso que surgió la idea. Cuando me dijeron eso me convencieron. O sea que ahí tú abarcás todos esos Desde 1905 que se funda Caja Obrera hasta que nos compran los Peiranos. Hasta que en el grupo Peirano... Los primeros dueños, ¿quiénes fundaron la Caja Obrera? Cristianos. Era gente cristiana, muy vinculada. De la Iglesia Católica. Sí. Eran cristianos. Hay un discurso muy interesante que hace Elvio Fernández en el Círculo Católico, que entre las cosas que dice, ¿no? Que el obrero no tiene... Porque ¿cómo era la actividad bancaria hasta ese momento? La gente humilde no entraba al banco. Eran los estancieros, los comerciantes, el alto empresariado.
Era una actividad había sufrido el país había sufrido la crisis del Banco Nacional y del Banco Reus. La gente estaba muy, los bancos trataba de mantenerse fuera, ¿no? Claro. Mucha gente había perdido mucho dinero. Entonces, la idea era volver a reconstruir la confianza entre la gente de pueblo en la actividad financiera. Ese es uno de los objetivos. Y no deja de ser interesante lo que dice Elio Fernández. Dice, hoy podemos ver que los arcos de la pasiva, esos prestamistas, ¿no?, que hay, los vemos diariamente, los arcos de la pasiva, ahí claro. Que son los frente a la Plaza Independencia. Exacto, él menciona, ahí paraban los prestamistas. Él lo dice con nombre y apellido, que son los que lastiman al pueblo, ¿no?, con sus intereses usureros. O sea que ya observaban ellos actividades usureras en gran escala, ¿no? Y Caja Obrera combate todo, surge en gran medida, no solo por eso, para combatir, para crear un cauce normal al ahorro. Claro, un vínculo que fortaleciera la familia. Bueno, primero que diera confianza a la gente, que era la mayoría. Sí, claro, la construcción de la confianza. Hay un capítulo en el libro que nosotros narramos la construcción de la confianza. Llevó años, pero se logró. Años. Por eso, Caja Obrera, ¿cuál era el logo? Su banco de confianza. Ah, mirá vos. Ahí se construyó. Era el banco que usted iba y confiaba. Contrariamente a lo que se piensa, no era un banco conservador. No, al contrario. Era un banco en el sentido cuidadoso y prudente. Pero no fue el primer banco que tomó mujeres. Fue el primer banco que tomó gente de raza negra como administrativos. Entre otras cosas. Sí, podés dar fe. Sí, pero yo no fui el primero, ¿eh? Bueno. No, yo no fui el primero. No, el primero fue Vive, Juan José Pereira, que se recibió de contador, fue también el primer contador negro que se recibió. Fue el primer banco que además, entre otras cosas, fue el primer banco que hizo transparente su contabilidad, con los balances analíticos. ¿Transparente quiere decir que lo hizo público? Sí, que cualquiera podía. El diario El Día, que por motivos que todos conocemos no tenía demasiada simpatía por los cristianos y por la iglesia, en un editorial de los años 40 elogia en la página editorial a Caja Obrera por haber creado los balances analíticos que permiten una total transparencia en la contabilidad de las instituciones bancarias. Dice, con esto se termina el mito del secreto, que no se tiene que saber cuánto se ganó en tal. No, Caja Obrera lo publica y lo pone a consideración de la gente. Sí, es el primer banco en tener una política que no se usaba de marketing, pero que se usaba otro nombre, no era marketing. Pero era efectiva. Pero era efectiva de acercamiento a la confianza. El objetivo era la confianza. El objetivo era la confianza. ¿Cómo caminamos hacia ella? Exacto. Y eso le hizo mucho bien a la ¿cómo es? A la sociedad. A la sociedad, le hizo mucho bien. Por ejemplo, hay que recordar que la ciencia económica en el Uruguay llevó su tiempo formarla, ¿no verdad? Y Caja Obrera en muchos aspectos, los ejecutivos que yo lo conocí, sabían tanto como un contador. Podían discutir de igual a igual con un contador y muchas veces ganarles las discusiones por sus conocimientos, que eran conocimientos que los fueron adquiriendo dentro del banco. Eso es algo que a mí siempre me resultó fascinante. Cómo Caja Obrera fue tal vez una de las mejores escuelas administrativas que hubo en el Uruguay, ¿no? Mira.